Lo dijo en la primera hora. Exactamente el CAL que resolvió Belkis Sánchez, usted que está allí al pie de la noticia legislativa sobre el tema de los proyectos derogatorios. ¿Cuál fue la resolución exacta del CAL? Y ahora sí, con precisión, fue el viernes de la semana pasada cuando sesionó el CAL. Y a propósito del análisis de al menos 2 proyectos derogatorios de la reforma tributaria del gobierno, lo que se resolvió fue elevar a consulta a la Corte Constitucional para saber cómo proceder en este sentido, porque existe una disyuntiva entre varios artículos de la Constitución de la República, el 135, el 140, y se me escapa otro, en el sentido de si la Asamblea Nacional está o no facultada para derogar estos proyectos, para derogar la reforma tributaria por tratarse justamente de temática tributaria que compete al Ejecutivo. Claro, y hablemos con un especialista en la materia. El doctor Andrés Segovia está con nosotros, especialista en materia legislativa, exsecretario de la Asamblea Nacional. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Fabricio. Un gusto saludarle, Belkis también, Denise, que se encuentra también ahí. Un abrazo fraterno para todos. Primero inicio expresando mi solidaridad en estos momentos difíciles que vive el Ecuador, Quito, también en La Maná, Pujilí, Ventanas. Hay momentos difíciles en el Ecuador que hay que afrontarlos y espero que las autoridades lo hagan de la mejor manera. Nos sumamos justamente a ese testimonio que usted ha expresado, lo hemos hecho en este espacio. Gracias por hacerlo, doctor Segovia. A ver, ¿hay o no conflicto? Le pregunto desde su conocimiento legislativo. ¿Hay o no un conflicto de interpretación que motiva que la Asamblea le pida a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre si los legisladores tienen atribución constitucional para presentar proyectos de ley para derogar un tema tributario? El argumento es que ese tema tributario no fue aprobado por la Asamblea, sino que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley con la publicación del denominado decreto ley por parte del presidente de la República ante la falta de un pronunciamiento expreso por parte de la función legislativa. ¿Se puede o no se puede, doctor, desde su conocimiento? Fabricio, sí, es lamentable lo que está sucediendo en el Ecuador. Nuevamente vivimos unos momentos difíciles en la interpretación normativa y legal en el Ecuador. Definitivamente ese no es el camino. Yo quiero empezar diciendo que desde el año 2009 se creó una institución de un alto contenido técnico, que es la Unidad de Técnica Legislativa, que se creó precisamente con el objetivo de apartar del tema político los temas jurídicos. Este no es un tema político, es un tema absolutamente jurídico. Hay normas que establecen con precisión el alcance de las disposiciones constitucionales y legales, en donde no cabe ningún tipo de interpretación, Fabricio. La Unidad Técnica Legislativa, en un informe que lo he leído en integralidad, es muy clara, muy precisa y muy contundente. Los proyectos de ley de reforma tributaria no pueden ser calificados. Y no olvidemos que desde el año 2020, que se reformó la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 56 le faculta a la Asamblea Nacional, y en este caso al Consejo de Administración Legislativa, para que cuando se evidencie actos evidentemente inconstitucionales, el Consejo de Administración Legislativa puede no calificar, y ya lo hizo el año pasado con la ley que presentó el presidente Lasso. Ustedes recordarán que hubo también una gran polémica en relación a si eran textos una sola materia, y en base a la Unidad Técnica Legislativa se declaró. Esta dualidad de que los textos no son vinculantes hace que los políticos hagan cualquier cosa. Esto no es lo correcto, esto no es lo adecuado. Las normas constitucionales son muy claras, son muy precisas, que para fines tributarios solamente el presidente de la República puede presentar proyectos de ley. Solamente él. Hay 2 normas, el artículo 135 y el 301 de la Constitución, que le dan una facultad exclusiva y excluyente al presidente de la República para presentar proyectos de ley en materia económica y sobre todo en materia tributaria. En particular, el artículo 301 es muy claro, muy específico. Dice, solo el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley en materia tributaria, y la Asamblea, por supuesto, modificará, cambiará o aprobará los trámites. Entonces, creo que no hay duda. Solo el presidente puede presentar los proyectos de ley en materia tributaria, y la Asamblea los tiene que tramitar porque ese es el procedimiento legislativo. Eso no está en duda.
Han creado aquí un ejercicio de interpretación que no existe alrededor del inciso final del artículo 140, indicando que solamente para los casos en los que el presidente de la República aprobó bajo el Ministerio de la Ley, la Asamblea podrá modificarlo, bajo el procedimiento ordinario. La pregunta es muy simple. ¿Cuál es el procedimiento ordinario? El que está previsto en la Constitución, es decir, que el presidente de la República, que tiene facultades exclusivas y excluyentes para presentar proyectos de ley en materia tributaria, puede hacerlo. No hay otra manera de entender, no hay ningún trámite especial en la Constitución para cuando el presidente de la República cuando el presidente de la República aprueba el proyecto de ley. Dispone la publicación mediante decreto ley por la vía del Ministerio de la Ley. No hay ningún trámite especial. No hay trámite especial. Por eso la Constitución es sabia. El legislador dice, el procedimiento es el ordinario. ¿Cuál es el trámite ordinario? El mismo que está previsto en la Constitución. ¿Quién tiene iniciativa a presentar proyectos de ley? El Ejecutivo. El Ejecutivo. El artículo Para el caso tributario es el Ejecutivo. El 301, Fabricio y Belkis, es tan claro, porque lo dice, por favor, si me permite, para su audiencia. Dice aquí también Belkis está con la Constitución, en la norma suprema en la mano. La Constitución en la mano. 301, solo por iniciativa de la función ejecutiva. Y dice, estoy hablando del capítulo que dice régimen tributario, la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, que está vigente. Yo sé que algunos sueñan con otras constituciones, pero está vigente. Esto es lo que se aplica. Solo por iniciativa de la función ejecutiva. Es excluyente, creo que está clarísimo. Y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrán establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Por supuesto, el presidente tiene la iniciativa y es exclusiva de él. La Asamblea tiene que tramitarlo, por supuesto, porque todas las leyes la aprueba la Asamblea. Ese es el modelo democrático que tenemos desde el año 78. Yo me atrevería a decir desde antes. Entonces, la consulta que usted me hace, Fabricio Belkis, ¿qué hay que interpretar? No hay absolutamente nada que interpretar. Doctor, es que aquí, perdón que le interrumpa, buenos días. La discusión surge a partir, de alguna manera, del 140 de la Constitución, último inciso. Lo leo textual: cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. Esto fue lo que evidentemente sucedió. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Creo que hay quienes se están quedando en esta parte en el que la Asamblea en cualquier momento puede derogarla, y para eso se presentaron 2 proyectos de ley derogatorio. Para entenderlo mejor a usted, doctor, lo que quiere decir es que esos proyectos no podían ser presentados, en este caso, por iniciativa de legisladores. Es correcto, Belkis, ese es el razonamiento, pero no es el razonamiento mío, es el razonamiento de la Constitución, de los artículos que acabo de leer. El inciso final del artículo 140, que es el que pretenden interpretar, dice a través del trámite ordinario. Por favor, preguntémonos cuál es el trámite ordinario de aprobación de las leyes y de las normas. Está previsto en la Constitución, a través de la iniciativa. ¿Quién tiene iniciativa en materia tributaria? Acabo de leer el artículo 301. Solo por iniciativa de la función ejecutiva. El artículo 301. En consonancia con el 135 y el 140, porque hay que leer la Constitución en su integralidad, eso dicen los constitucionalistas, nos lleva a la conclusión clara, certera, que no hay manera jurídica en el Ecuador que un asambleísta presente un proyecto de ley de reforma tributaria porque no tiene la iniciativa prevista en la Constitución. O de derogatoria, en este caso. Ni de derogar, porque dice ni de derogar, ni de modificar, ni extinguir impuestos, porque esa facultad es exclusiva, excluyente de la función ejecutiva. No hay manera de interpretar de otra manera. Y complemento con este razonamiento, igual la Constitución. ¿Quién ejerce la política económica en el Ecuador? El presidente de la República. ¿Quién envía el presupuesto general del Estado? El presidente de la República. Ustedes pueden imaginar, les voy a poner un escenario hipotético para que lo podamos entender de mejor manera. Este se llama un argumento por reducción al absurdo. Pongamos el caso que el presidente de la República aprueba el proyecto de ley económico urgente, envía a la Asamblea, lo aprueba la Asamblea, y meses después a alguien se le ocurre decir, pues el proyecto de ley no me parece adecuado, entonces voy a presentar como asambleísta la derogatoria de todos los impuestos. ¿Es esto seguridad jurídica?
se puede tener certeza de cuáles van a ser los impuestos que vamos a pagar el año siguiente si la Asamblea tiene esta facultad de poder derogar y modificar en esta interpretación absolutamente antojadiza que se hace de la Constitución. Es imposible. La política pública, la política económica, la política tributaria la maneja el presidente de la República. Por eso él manda el proyecto de ley para financiar el siguiente año. ¿Cómo se paga salud, educación? ¿Cómo se paga si el presidente no sabe cuáles son los impuestos que vamos a pagar y cómo se va a presupuestar? Si después de 2 meses llega un asambleísta y dice, bueno, me parece que ha estado exagerado el impuesto. Ahora, entre paréntesis, lo digo, mi opinión, la reforma tributaria, tal como pasó, efectivamente no es la adecuada. Para eso ustedes han invitado a expertos y han dicho en materia tributaria que los valores cobrados son desproporcionados. Esa es mi opinión, estoy de acuerdo. No cumple con los principios de proporcionalidad, de igualdad y generalidad que la misma Constitución garantiza. Sí, pero para eso estaba el debate parlamentario. Ese era el espacio para que la sociedad debata. Doctor, pero a ver, el antecedente que se cita es el del caso de el denominado impuesto verde. La Asamblea empezó un trámite a partir de un proyecto derogatorio presentado por los entonces asambleístas Romero Castañer y Fabricio Villamar. Si bien es cierto, posteriormente el presidente de la República envió un proyecto de ley derogatorio. Sabrá Dios, o sea, cómo hubo esta coincidencia, entre comillas, pero había un trámite que estaba llevando adelante la Asamblea con ese proyecto derogatorio generado por 2 legisladores, antes del envío del proyecto derogatorio del Ejecutivo. Doctor. Correcto, Fabricio, es muy buena pregunta. Tengo también en mi poder el texto. Lo que tenemos que hacer en el Ecuador es que las prácticas equivocadas y erróneas no podemos tomarlas como ejemplo para tomar estas decisiones. Es un texto equivocado, es un procedimiento parlamentario y constitucional errado el que se hizo en el año 2019, efectivamente, Fabricio, como usted lo cita, y lo toman esto como un precedente. No significa que porque ya violamos la Constitución, entonces podemos seguirla violando en el futuro. No funciona así. Al menos los ciudadanos o quienes trabajamos en temas parlamentarios, legales y públicos, no podemos aceptar esto como un razonamiento válido o como un razonamiento que nos sirva para vivir en democracia o en sociedad. Es decir, sí, en ese momento, doctor, esa iniciativa legislativa no debía ser calificada. Brevemente me tomo 2 segundos para contarle. Efectivamente, en enero del año 2019 se presenta esta iniciativa por 2 asambleístas. Ajá. Y mientras se estaba tramitando el proyecto de ley, el primer error, la misma unidad técnica legislativa le dijo al CAL: no se puede calificar estos proyectos de ley porque no tienen iniciativa del presidente, citando los mismos artículos 301 y 135 de la Constitución. No se puede calificar y el CAL, bajo las presiones, permitió el trámite. Lo que sucedió es que el proyecto fue efectivamente presentado en el mes de enero. En el mes de mayo, el presidente de la República presenta el proyecto de ley reformatoria y yo diría, no es el trámite adecuado desde el punto de vista parlamentario de formación de la norma, pero podríamos afirmar que estaba de alguna manera subsanado porque el texto, luego el presidente de la República lo derogó. Y ojo, la derogatoria solamente era una parte del proyecto de ley original, solamente relacionado con el tema del impuesto verde. No se derogaba toda la ley. Y esto, y con esto cierro, Belkis, esta forma de derogar una ley bajo un artículo rompe con los principios democráticos del debate parlamentario. No puedo a través de un artículo derogar toda una política pública. Insisto, la reforma tributaria y todas las reformas no considero yo en mi condición de ciudadano que son las adecuadas en una circunstancia económica como la que vivimos. No es la adecuada. Pero para eso se encontraba el debate parlamentario, para eso se les entregó 30 días a la Asamblea para que debatan. No fueron capaces de entender el procedimiento parlamentario y la ley pasó por el Ministerio de la Ley. Ustedes pueden imaginarse que como el Estado ecuatoriano, quien sea el presidente, por favor, esto no interesa, pueda planificar las finanzas públicas para los siguientes 2 años, 4 años, porque el análisis es cuatrianual. Si no sabemos si el día de mañana vamos a pagar impuesto a la renta o no, ¿cómo vamos a pagar el impuesto a la renta el siguiente mes si un asambleísta lo va a derogar? Y ojo, y cierro con esto, la propia ley orgánica de finanzas públicas establece que para la obligación del presidente de la República de presentar un proyecto de ley tributario y económico urgente, se necesita un informe técnico del Ministerio de Finanzas.
un informe presupuestario. ¿Sí? Hay unos requisitos que ya están construidos en nuestra legislación y que le dan la garantía a que solo el presidente de la República, como dice la Constitución, puede presentar un proyecto de ley en materia tributaria. Correcto, doctor. Me envía un aporte para esta conversación el ex asambleísta alterno y abogado Luis Fernando Molina, que está en sintonía. Le voy a leer porque me gustaría un comentario suyo. Dice el doctor Luis Fernando Molina: obviamente la facultad de presentar un proyecto de ley en materia tributaria corresponde al presidente, pero la norma constitucional faculta que la asamblea pueda derogarla en cualquier momento. Eso tiene sentido porque es un mecanismo de control político. Es impensable que el propio Ejecutivo quiera derogar una ley que hizo. La norma es clara porque ello implica un sistema de pesos y contrapesos. Es un control porque es una respuesta a que la ley entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Por eso se da este control político de la Asamblea. De lo contrario tendríamos un régimen hiperpresidencialista. Entonces, refiriéndose al tema del impuesto verde, la Asamblea, que se dio cuenta de que el impuesto verde es inconstitucional, debería ahora plantear a la Corte la inconstitucionalidad de esa derogatoria. Son los aportes del doctor Molina que le traslado a usted, doctora Andrés Segovia. ¿Qué le parece? Sí, efectivamente parte de esta misma idea que ya se ha planteado, que esto es un tema de pesos y contrapesos. No funciona así. Y si quieren verlo desde el presidencialismo, pues la estructura de nuestra Constitución tiene este contenido y hay que aceptarlo. Las reglas del juego son estas. El presidente maneja el presupuesto, el presidente maneja la actividad económica, y presupuestaria y financiera y tributaria del Ecuador. Por él planifica cómo se van a financiar los impuestos en el siguiente año. Y solamente él puede dejarlos sin efecto porque la estructura normativa y constitucional y las normas que he citado hacen relación a ello. Entonces, el artículo 140 no se puede interpretar de manera aislada de los otros artículos, porque no le faculta, porque la Asamblea no tiene facultad de derogar en ese trámite de procedimiento, porque estaríamos hablando de un procedimiento especialísimo. Yo le pregunto, a quien ha tenido la gentileza, ¿dónde está el trámite especial previsto en la ley y en la Constitución en el caso de que el presidente de la República apruebe mediante decreto ley el proyecto de ley? No hay un precedente, salvo este que usted acaba de mencionar y que lo acabo de referir, que se vulneró el procedimiento, diría yo, se corrigió en el camino el procedimiento a través del impuesto verde y podríamos decir que de alguna manera está subsanado. Sin embargo, no es esa la naturaleza jurídica. Insisto, ¿cómo el Estado ecuatoriano, cómo le queremos dar seguridad jurídica a la sociedad, a los inversionistas que vengan, sabiendo que hoy se aprueba un proyecto de ley por el Ministerio de Ley y mañana a un asambleísta se le ocurre derogarlo íntegramente? ¿Cómo se financia el presupuesto del año siguiente? ¿Cómo la sociedad sabe cuáles son los valores que vamos a pagar el siguiente año? Por eso no nos olvidemos que en materia tributaria, cuando se establece una acción, todos en materia tributaria empieza el año siguiente. Por ejemplo, la reforma se aprobó en el año 2021 y entró a regir a partir del 1 de enero del año 2022 el tema de impuesto a la renta. Otros temas empezaron antes por disposición de la propia ley. Cualquier reforma que se haga pedida por el propio presidente tendrán que tener en vigencia el año 2023. Así funcionan los estados democráticos en cualquier parte del mundo. Yo sé que esto tiene un tamiz político, lo puedo entender, pero no es esta la solución. La interpretación es adicionalmente inadecuada. Si leemos el artículo 140 el artículo 76 y 154 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se habla de la acción de interpretación. Efectivamente tiene que ir al Pleno, pero si leemos el artículo nos dice claramente que la interpretación surge cuando no exista norma legal que determine su forma de actuación. Por favor, leamos el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece con precisión lo mismo que dice la Constitución. Solo el Ejecutivo podrá presentar proyectos de materia tributaria. Doctor. Y la Asamblea podrá modificarlos, claro, porque la Asamblea cambia los impuestos. Doctor, con esta explicación, brevemente, ¿cómo podría responder la Corte Constitucional cuando esta consulta ya está en manos de esta instancia? ¿Cuál podría ser el escenario? El escenario es el peor porque imaginemos lo siguiente, algunos constitucionalistas, la misma doctora Rivas ha puesto en su cuenta Twitter indicando que la Corte Constitucional no es entidad jurídica de consulta. La Asamblea tiene sus propias atribuciones, sus propias competencias. Hemos citado el artículo 56 que tenía competencias para hacerlo. No lo ha hecho y quiere excluirse de su responsabilidad y enviar a la consulta a
a la Corte Constitucional. La Corte, si lo envía con el contenido de consulta, no tiene esa facultad y la Corte rechazará inmediatamente. Ese es el primer escenario. El segundo escenario, si lo plantean como entiendo que ellos lo quieren hacer, que es una acción de interpretación fundamentados en el artículo 154 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, lo que se entendería es que sería un procedimiento formal en donde la Asamblea, una vez que el Pleno lo apruebe, tendrá que argumentar las razones por las que tiene que interpretar el artículo 140, el inciso final. Pero lo han dicho los constitucionalistas, la interpretación es, desde el punto de vista legal, general, es decir, como el artículo 140, inciso final, se aplica para todos los casos, no solamente para este caso en particular. Entonces, yo me pregunto, ¿la Corte se demorará en tramitar esto? ¿Un año? ¿Un año y medio? ¿2? ¿Se ha solucionado el problema? No, no se ha solucionado el problema. Las circunstancias económicas siguen, la reforma tendrá que estar vigente y que cualquier cambio de reforma tendrá que esperar por lo menos un año más. Entonces, la salida jurídica es inadecuada. La salida política es inadecuada, no hay una lectura correcta de las circunstancias económicas y políticas que vive el Ecuador y la Asamblea está empeñada en temas de orden político que no le solucionan a las personas los problemas reales. Tenemos un problema muy grave de inundaciones en este momento. ¿Dónde está la ley de riesgos? Tenemos un problema grave de seguridad. ¿Dónde está la ley de seguridad? Necesitamos trabajo. ¿Dónde están las reformas laborales? Esos son los temas que la ciudadanía está exigiendo. Empantanarse en un tema de orden político lo único que hace es distraernos de los temas de fondo que la ciudadanía del Ecuador exige, Belkis y Fabricio. Doctor, gracias por el tiempo. Nos ha ilustrado con su criterio, su visión respecto a lo que está pasando en la Asamblea con el debate de la posibilidad de que se pueda presentar proyectos derogatorios de la reforma tributaria. Que tenga un buen día, doctor. Un gusto, Fabricio Belkis. Un abrazo, un buen día. Muy amable, Andrés Segovia, especialista legislativo, ex secretario de la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.